La departamentalización es el proceso organizativo en el cual se debe tomar en cuenta las metas y estrategias con la finalidad de agrupar los recursos, personal y funciones en las entidades administrativas. Estas tienen sus funciones y alcances planteados con el objetivo de lograr la eficacia en dicha área. Existen distintos tipos de departamentalización, los cuales son determinados por su función, su lugar geográfico, su producto, su tipo de cliente, su secuencia y su proceso. Lo que busca con este proceso es agrupar en unidades definidas las funciones con objetivos similares que se orienten hacia el mismo propósito. Es decir, la departamentalización se alcanza mediante una división organizada que permita a la organización desempeñar con eficiencia las diversas actividades que realiza. Esta división es el agrupamiento de las funciones y actividades en áreas específicas con base en su similitud. Los objetivos de la departamentalización son analizar y comprender la división idónea que se realizará acorde a las funciones de la organización, reducir y fijar las actividades asignadas a cada trabajador, con el propósito de elevar el nivel de eficiencia al momento de ejecutar sus funciones. Generar especialización. Esto se logra en base a la experiencia obtenida por un trabajador respecto a las actividades que ejecuta, lo que significa que afecta de manera positiva en la calidad del trabajo realizado. Ayudar a una correcta selección del personal para designar en los puestos de trabajo adecuados a sus capacidades éticas y profesionales. Dividir tareas para originar nuevos cargos de trabajo. Facilitar la supervisión y el control que efectúan los jefes. Características. Agrupa actividades homogéneas con el objetivo de lograr eficiencia o especialización. Designa un jefe de grupo o mejor conocido con el nombre de jefatura. La gerencia debe coordinar todos los departamentos para lograr el objetivo principal planteado por la organización. Permite ampliar las organizaciones hasta un grado indefinido contra la limitación del tramo de la dirección. No existe forma perfecta de departamentalización válida para todas las organizaciones o acorde a todas las situaciones que se presenten. El patrón utilizado dependerá de la situación en particular y el estilo de los directivos. Al momento de realizar la departamentalización es necesario seguir una secuencia lógica sobre el procedimiento que se va a llevar a cabo. 1. Realizar una lista de las funciones de la empresa. 2. Clasificar dichas funciones. 3. Agruparlas según un orden jerárquico. 4. Señalar las actividades a cada una de las áreas agrupadas. 5. Detallar las relaciones de autoridad, responsabilidad y obligación entre las funciones y los puestos. 6. Determinar los canales de comunicación e interrelación entre los departamentos de la organización. 7. El tamaño, la existencia y el tipo de organización de un departamento deberá estar relacionado con el tamaño y las demandas específicas de la empresa y las funciones que involucre en cada departamento. Se define a la organización como la acción o efecto de organizar u organizarse. Esto forma parte del proceso administrativo dentro de una empresa, dado que es la etapa en la que se determina la estructura organizacional, la manera de distribuir facultades, el enfoque para utilizar los recursos humanos, la cultura y el cambio organizacional. Cuando se habla de organización dentro de una empresa se hace referencia a la manera que puede lograr utilizar de manera eficiente la tecnología, producir bienes y servicios de calidad, recaudar recursos para llegar a resultados esperados y desarrollar la capacidad para aprender de la experiencia. Para generar valor en una organización se debe conocer que ocurre mediante 3 etapas: entrada, conversión y salida. Cada una de estas etapas se ve afectada por el ambiente en el que opera la organización. La importancia que tiene la organización dentro de una empresa es que permite mejorar algunos aspectos fundamentales, como la división de trabajo dentro de la empresa hace posible la especialización. La especialización tiene como objetivo lograr que las personas se conviertan expertas en el área de su trabajo.
La economía de alcance menciona que los ahorros en los costos es el resultado de cuando una organización es competente al momento de utilizar los recursos subutilizados de manera más eficaz, ya que pueden compartirse entre una gran variedad de productos o a su vez entre tareas diferentes. Administración del ambiente organizacional. Para economizar en los costos de transacción, pues están asociados a aquellos costos que se relacionan con la negociación, el monitoreo y los intercambios entre las personas. Las organizaciones pueden ejercer gran presión sobre los individuos para que se ajusten a los requerimientos de la tarea y la producción, con la finalidad de aumentar la eficiencia en dicha producción. Estos 5 factores de mejora tienen el objetivo de ayudar a explicar el motivo de la frecuencia que puede generar valor cuando la gente trabaja en conjunto y coordinado sus acciones en un escenario organizado, que cuando trabaja de manera individual. Al ser una representación gráfica, permite ver claramente cómo está compuesta la organización, los distintos niveles de jerarquía que existen en ella y las maneras en que se relacionan formalmente. Se puede aplicar a cualquier tipo de organización, un proyecto, una pyme, una multinacional. Permite establecer cierto orden dentro de la organización, sobre todo relacionándolo con líneas de mando, es decir, a quién cada persona debería rendir cuentas y sobre quiénes puede influir. El lector puede aclarar con facilidad las ideas principales y muestra una representación de la división del trabajo. Puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de trabajo en la compañía y sus puntos fuertes o débiles. Permite definir mejor las funciones de cada miembro de la organización, facilita el trabajo en equipo y evita la duplicación de tareas. Desventajas. No se representan las relaciones informales que existen entre ellas y que afectan también la eficiencia, nivel de pertenencia, devoción y compromiso de los miembros de la organización. No señalan el grado de autoridad disponible a distintos niveles y algunos administradores descuidan actualizarlos. Se realizan cambios en la planeación estratégica de la empresa y en su estructura y el organigrama queda olvidado como herramienta. Puede ocasionar que el personal confunda las relaciones de autoridad con el estatus, y la mayoría de las personas que miran un organigrama no conocen su lenguaje simbólico. Tipos de estructuras. Por su naturaleza, este grupo hace referencia a la organización de la cual proviene. Conforme a este se pueden distinguir 3 tipos de estructuras. Microadministrativo. Representan solamente a una empresa, institución u organización. Pueden representar de manera íntegra todos los elementos empresariales o simplemente las áreas que conforman la misma. Es el más común en el ámbito empresarial. La ventaja de este organigrama es que nos permite conocer mejor la organización, ya que fija toda su atención en una sola empresa. Y la desventaja es que en algunas ocasiones solamente puede mencionar algunas de todas las áreas que la conforman. Macroadministrativo. Este tipo de organigrama contiene información de más de una organización. Entre las características tenemos la simplificación de unidades empresariales. Permite conocer la estructura de más de una empresa y muestra la interrelación entre empresas. Su ventaja es que muestra la relación que existe entre las diferentes empresas representadas en el organigrama. Y la desventaja es que las empresas pueden obtener mayor información de otras empresas y darle un mal uso a dicha información. El meso administrativo corresponde a un convenio que se utiliza normalmente en el sector público, aunque también se puede emplear en el sector privado. Aquí se considera una o más organizaciones de un mismo sector de actividad o ramo específico. Sus características son que permite visualizar el conjunto de un sector específico, sirve para medir el volumen total de la actividad que se produce en un determinado ámbito, y está enfocado más en el ámbito público con el fin de regularizar este sector. La ventaja es que permite conocer la información que relaciona a dichas empresas, y su desventaja es que puede haber robo de información y mal manejo de ella.
su ámbito, estos tipos de organigrama de cierta manera tratan de reflejar la complejidad estructural de una organización presenta. Tenemos generales y específicos. Dentro de los generales, contienen información representativa de una organización hasta determinado nivel jerárquico según su magnitud y características. Este organigrama está limitado a representar las divisiones mayores. Sus características son que da a conocer las unidades de mayor importancia, incluye las estructuras departamentales y en algunos casos las personas que las dirigen. Ventajas y desventajas. Brinda información representativa de la empresa. El sector privado las puede usar para representar hasta la oficina o departamento. Estas son unas de las ventajas. La desventaja principal es que el sector público lo puede usar solo para representar hasta la dirección general o su equivalente. Como podemos ver aquí el gráfico, tenemos la dirección general, dirección y departamentos. Solo nos permite representar la información representativa de la empresa, da a conocer sus unidades de mayor importancia. A continuación tenemos el organigrama específico. Este tipo de organigrama muestra de manera particular y detallada la estructura de la organización, esto según Franklin. Sus características son que detalla las áreas y los puestos que están destinados para un área específica. Muestra cómo está estructurado un departamento o sección específico de la empresa, por ejemplo, el área de ventas. Ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que es muy fácil y simple de entender. Muestra en forma particular la estructura de un área de organización. Desventajas. No muestra la estructura total de la empresa. Tenemos aquí un ejemplo, como vemos es la gerencia de ventas, entonces solo nos va a mostrar la información respecto a esta gerencia. No nos muestra la estructura total de la empresa. Ahora la clasificación por su contenido. Estos organigramas representan por un lado las posibles relaciones, funcionalidades, obligaciones o áreas de trabajo y la jerarquía de las distintas áreas de la organización, pero de un modo general, es decir, toda la empresa sin restricción alguna. Por otro lado, permiten observar desde una perspectiva cualitativa a la organización. Dentro de estos tenemos los integrales o estructurales, los funcionales y finalmente la de puestos, plazas y unidades. A continuación veremos los integrales o estructurales. Los organigramas estructurales son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia, es decir, los organigramas integrales son equivalentes. Características. Se estructura la totalidad de la empresa. Se muestran y se identifican todas las áreas y departamentos que hay en una empresa. Ventajas y desventajas. Ventajas son organigramas muy equivalentes a su información. Representa la totalidad de la empresa en un esquema fácil de leer. Es como una fotografía de la empresa. Es un documento de recursos humanos valioso para saber todas las áreas y puestos que hay en la empresa. Se puede medir la fuerza de trabajo de la compañía. Sirve para determinar el poder de mando. Identifica si algún área existe falta de autoridad. Organiza el trabajo en todas las unidades de la empresa. Permite a los nuevos empleados conocer la magnitud de la empresa. Las desventajas. No es posible determinar funciones de todos los elementos del organigrama. No profundiza en las áreas de la empresa. Es difícil de crear al contener toda la información de la empresa. También resulta difícil de entender si la empresa es muy grande. Ahora tenemos aquí el ejemplo de un organigrama integral. Como vemos, está la dirección general, cada una de sus divisiones como producción, ventas, ingeniería, y cada una de estas con sus divisiones. Pero, como dice dentro de sus ventajas, no profundiza en las áreas de la empresa. Son organigramas que tienen la información de toda la empresa, por lo cual es como tener una fotografía de la empresa. Ahora
Ahora tenemos los funcionales. Este tipo de estructura es uno de los más comunes que existe. En esta estructura se muestra cuando la compañía, que está organizada funcionalmente, separa el trabajo sobre la base de pasos, procesos o actividades que se llevan a cabo para obtener un determinado resultado final y cumplir así también los objetivos de la organización. También combate la multiplicidad de funciones. Este organigrama reúne en un departamento a todos o todos los individuos que se dedican a una actividad o a varias relacionadas llamadas funciones. Por ejemplo, una organización dividida por funciones puede tener departamentos para producción, mercadotecnia, ventas, entre otros, que la organización requiera para cumplir sus objetivos. Ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que maximiza la especialización. Hay comunicación directa más rápido. Cada órgano realiza únicamente su actividad específica. Línea directa de comunicación. Dentro de las desventajas tenemos resistencia al cambio. Cada función se concentra en sí misma. Exhibe una tendencia a ir a la tensión y a los conflictos en la organización. Tiende a la confusión en los objetivos, ya que en la organización funcional existe la subordinación múltiple. No siempre el subordinado sabe exactamente a quién informar respecto a un problema. A continuación tenemos un ejemplo. Entonces tenemos la gerencia general, gerencia técnica, gerencia financiera y gerencia de desarrollo. Dentro de cada uno de ellos se establece qué funciones tiene. Por ejemplo, la gerencia general es cumplir los acuerdos del directorio, representar legalmente a la empresa, planear, organizar, dirigir y controlar actividades operativas y administrativas, entre otras funciones. La gerencia técnica, por su lado, tiene evaluar y controlar la aplicación y desarrollo de los programas, formular el programa anual de labores, dirigir las labores administrativas de su área. Como podemos ver, cada uno de estos cuenta con la descripción de alguna de las funciones más importantes para cada uno de ellos. Ahora el organigrama de puestos, plazas y unidades. Este tipo de organigrama indica las necesidades de puestos y el número de plazas existentes o necesarias dentro de cada unidad. También están incluidos los nombres de los individuos que ocupan las plazas. Características. Representa cada área empresarial, define el puesto de trabajo de los individuos, permite identificar duplicidad en los puestos de mando. Ventajas y desventajas. Ventajas. Podemos incluir el nombre de los trabajadores y sus plazas. Desventajas. Solo muestra una pequeña parte de la empresa. Tenemos aquí un ejemplo donde podemos ver que la dirección general está formado por 4 existentes y 4 que realmente se necesitarían. Tenemos director, 1 son los que se necesitan y 1 es el que existe. Lo mismo en el auxiliar, las secretarias, y así podemos ir viendo en cada uno de los departamentos los existentes y los requeridos. Aquí nos muestra el nombre de la persona, por ejemplo, director, el nombre de la persona que ocupa ese cargo, cuántos existen y cuántos se requieren realmente. Si hay una desigualdad, por ejemplo, en la dirección B, el analista dice que existen 2 y se requieren 4. Entonces debemos visualizar por qué no están completos o, en caso de que sea lo contrario, por qué hay más. Por su presentación. Estos tipos de organigramas son calificados según su dirección geométrica, teniendo en cuenta siempre la jerarquía. Tenemos dentro de ellos, verticales, horizontales, mixtos, de bloque y circulares. Primero hablaremos de los verticales. Este tipo de organigrama se presentan las unidades de manera ramificada, de arriba hacia abajo, a partir del titular en la parte superior, y de ahí se desagregan los diferentes niveles jerárquicos de la organización de manera escalonada.
así como podemos ver en el gráfico. En la parte de arriba está la asamblea de accionistas, de ahí baja con una subordinación el director y así siguen con los demás, como son el departamento ya de mercadotecnia, finanzas, operaciones y talento humano, que se encuentran debajo del director, por lo cual son subordinados. Tenemos las características que son de uso general en la administración. Se recomienda este tipo de organigrama en los manuales de organización. Representa una estructura de pirámide en donde se muestran las mayores responsabilidades en la cima. Dentro de las ventajas y desventajas tenemos ventajas. Es más utilizado en manuales por su sencillez. Indican en forma objetiva las jerarquías del personal. Las desventajas. Se produce el efecto llamado efecto de triangulación, el cual es que después de 2 niveles es muy difícil indicar los puestos inferiores para los que sería necesario elaborar organigramas muy alargados. Llega a tener algunas limitaciones en algunos casos. Horizontales. En estos organigramas las unidades se despliegan de izquierda a derecha y el titular se coloca en el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma de columnas, mientras que las relaciones entre las unidades se estructuran por líneas dispuestas horizontalmente. Las características. Se basa en los procesos de trabajos autónomos y no en los niveles de jerarquía. Todas las unidades se encuentran en un mismo nivel. La línea de mando va de izquierda a derecha. Ventajas. Ordena los niveles en forma de columna y las unidades en líneas horizontalmente. Sigue la forma normal en que estamos acostumbrados a leer. Disminuye en forma muy considerable el efecto de triangulación. Indican mejor la longitud de los niveles por donde pasa la autoridad formal. Por su estructura es más fácil que surja la colaboración entre los empleados. Los empleados están capacitados para tomar decisiones sin necesidad de esperar las órdenes de superiores. Al contar con una estructura flexible, la comunicación fluye entre los diferentes empleados. Tienen mayor autonomía y libertad al no estar fijados los mandos de poder y responsabilidades. Desventajas. Los equipos de trabajo tienen mayor responsabilidad. La figura del líder tiene menos autoridad y visibilidad dentro de los equipos de trabajo. Si el trabajo no sale como se espera, la falta de responsabilidades puede afectar a todo el equipo. En las pequeñas y medianas empresas es sencillo que el modelo horizontal prospere, pero en las grandes compañías puede causar problemas a la hora de organizar las funciones y responsabilidades de cada profesional. Son poco usados en prácticas y muchas veces los nombres de los encargados resultan acumulados y por tanto poco claros. En ocasiones tiene ciertas limitaciones. Como podemos ver a continuación en el gráfico, tenemos la dirección general en el lado izquierdo y de ahí de su lado derecho se van abriendo las demás divisiones y su correspondiente jerarquía. Tenemos los siguientes departamentos y se siguen abriendo de manera horizontal. Tenemos el siguiente organigrama, que es el organigrama mixto. En este tipo de organigrama, como su nombre lo demuestra, utilizan combinaciones verticales y horizontales. Así como en el gráfico que se presenta a continuación, tenemos la dirección general, que tiene a su vez dirección A, B, C, D, E, donde aplica un tipo de organigrama vertical, y luego dentro de cada dirección, en cambio, ya ocupa la estructura de un organigrama horizontal, como podemos ver en la parte de los departamentos. Las características. Los equipos de trabajo poseen mayor autonomía para que de esta manera se agilice la toma de decisiones. Permite extender las posibilidades de la descripción gráfica de la estructura empresarial. Permite presentar con amplitud las funciones de la empresa. Se dinamiza el proceso de comunicación, ya que existen líneas verticales y horizontales.
Ventajas. Son recomendables a las organizaciones de gran número de unidades. Las empresas usan este tipo de organigrama debido a su alto volumen y complejidad de puestos que tienen bajo su administración. Permite reconocer los diversos puestos que utiliza la organización. Busca la optimización del espacio en el que se está aplicando. Desventajas. Para algunas personas llegan a ser un poco difíciles de entender. Tenemos el organigrama de bloque. Este tipo de organigramas son una variante de los organigramas verticales, pero tienen la característica de integrar un mayor número de unidades en espacios más reducidos debido a la cobertura. En poco espacio permite que aparezcan unidades ubicadas en varios niveles jerárquicos. Ventajas y desventajas. Ventajas. Puede usarse para mayor claridad y entendimiento. Permite ubicar las unidades de los últimos niveles jerárquicos. Desventajas. No nos permite conocer toda la estructura de la empresa, sino solo lo último. Estos organigramas son poco utilizados todavía y aunque resultan muy sencillos, carecen de la fuerza objetiva de aquellos que encierran cada nombre dentro de un cuadro para destacarlo adecuadamente. A continuación tenemos el ejemplo donde nos presenta el secretario, subsecretarías y dentro de cada una, como tienen tantas unidades administrativas, es conveniente usar este organigrama de bloque, ya que en una sola unidad administrativa podemos identificar cada uno, tenemos que ir numerando, por ejemplo, dirección 1.1, departamento 1.1.1, oficina 2, oficina 3, y así con todas las unidades administrativas que cuenta la empresa. Este nos permite mayor claridad y entendimiento. Permite ubicar las unidades de los últimos niveles jerárquicos. Listo, a continuación tenemos el organigrama circular. Este organigrama circular nos dice que la unidad organizativa de mayor jerarquía se encuentra en el centro de una serie de círculos concéntricos. Este organigrama decrece desde el centro hacia los extremos y el último círculo, es decir, el más extenso, indica el menor nivel de jerarquía de autoridad. Las unidades de igual jerarquía se ubican sobre un mismo círculo y las relaciones jerárquicas están indicadas por las líneas que unen las figuras, así como se visualiza en el gráfico. Tenemos en el centro la dirección. De ahí se abre otro círculo donde están los departamentos que tienen un mismo nivel jerárquico. De ahí otro círculo más grande donde están las secciones, que igual están conectados todo con líneas. Y estos son los que tienen menor nivel jerárquico. Tenemos las ventajas. Es más fácil de entender para la organización, señala la importancia de los niveles jerárquicos, permite colocar mayor número de puestos en el mismo nivel. Desventajas, tiene limitaciones conforme a la jerarquía. Tenemos ahora los organigramas según su clasificación por su finalidad. Como bien se ha expresado de manera tácita líneas arriba, el organigrama tiene diferentes consecuencias. Esta clasificación toma como referencia el beneficio que proporciona el organigrama a los diferentes actores de la empresa. Tenemos el organigrama informativo. Este organigrama tiene como finalidad mostrar de una manera comprensiva la estructura organizacional de la empresa a terceras personas o personas que no son especializadas, además de que contiene información fácil de entender. Si la empresa es grande, es suficiente colocar las áreas más importantes de las mismas. Características. En algunos casos se puede mostrar o describir las funciones de cada uno de estos departamentos más importantes. Son diseñados con la finalidad de ser puestos a disposición de personas ajenas a la empresa. Mejora la comprensión de los puestos a personas no especializadas. Ahora tenemos lo que son ventajas y desventajas. Ventajas. Lo puede revisar todo el público e incluso personas no especializadas. Incluye información no especializada, proporciona una visión general de la estructura de la empresa. Desventajas.
Algunas veces pueden llegar a ser amarillistas en su información. Solo comprenden las grandes unidades que integran la estructura de la empresa. A continuación tenemos un ejemplo. Como vemos, tenemos la gerencia y cada uno de los departamentos como producción, marketing, recursos humanos y finanzas. Y como se mencionaba anteriormente, se describen las funciones de cada uno de los departamentos más importantes para que así se pueda tener una mejor comprensión de la estructura de la empresa. Analítico. Este tipo de organigrama tiene como finalidad el análisis de determinados aspectos del comportamiento organizacional, como también de cierto tipo de información que, una vez presentada en el organigrama, permite la visión global de la misma, como por ejemplo los casos de análisis de un presupuesto, de la distribución de la planta de personal, de las partidas de gastos como sueldos y salarios, entre otras. Las ventajas y las desventajas. Este tipo de organigrama permite un análisis más amplio de la manera organizacional de la empresa. Comprende la totalidad de la estructura, incluyendo las menores unidades que la integran. Refleja una visión macro o global de la organización. De estos modelos de organigramas van dirigidos a personas muy familiarizadas o especializadas en sus aplicaciones, además de que suministran información detallada. Las desventajas es que solo se destinan al uso de los directores, expertos y personal del Estado Mayor. Un ejemplo, tenemos el organigrama de ISA, en el que se puede observar a los diferentes niveles con las áreas específicas, empezando por el comité ejecutivo, gerencia general, la subgerencia, unidades de apoyo, la secretaría general, oficina de planificación. El formal. Este tipo de organigrama se encuentra bien definido de autoridad, asimismo como su responsabilidad, y representa el modelo de funcionamiento planificado o formal de una organización, que ya ha sido establecida por la alta gerencia y tiene como respaldo un documento escrito de aprobación. Dentro de las características de este organigrama, podemos decir que forma parte de la normativa interna y está representado en los manuales de la organización. Además, tiene autoridad formal. Es diseñada por reglas, regulaciones y canales de comunicación. A cada individuo se le asigna un trabajo específico. También crea una cadena de comunicación al escalar en la organización. Dentro de las ventajas y de las desventajas de este organigrama, tenemos que da como resultado el funcionamiento sistemático y fluido de una organización. Es más fácil encontrar el funcionamiento de los departamentos. Cuenta con el instrumento escrito de su aprobación. Se establece para alcanzar los objetivos organizacionales. El trabajo se divide sistemáticamente entre varios departamentos y empleados, así que no hay posibilidades de duplicación o superposición de trabajo. Además de que resulta de la coordinación de las actividades en varios departamentos, define claramente una relación subordinada superior, es decir, quién informa a quién, y pone más énfasis en el trabajo que las relaciones interpersonales. Y las desventajas es que no da importancia a la necesidad psicológica y social de los empleados, lo que puede llevar a la desmotivación de los trabajadores. Además que ignora las relaciones humanas, la creatividad, los talentos, entre otras cosas. Y además puede haber confusión y conflictos si no se respeta el principio de unidad de mando. Como ejemplo tenemos al organigrama del Hotel y Resort Hilton, en el cual podemos observar que tenemos los niveles adecuados con las áreas designadas, depende a nuestra entidad. Entonces al inicio tenemos compañía propietaria, gerencia general del hotel, tenemos el área comercial, área operativa, financiera y de los recursos humanos. El organigrama informal.
Este organigrama informal no se especifica en ningún documento escrito o memorándum aprobado, ya que solamente surge espontáneamente sobre las bases de la amistad o de intereses comunes, que no necesariamente están relacionados con el trabajo. Esta estructura informal puede fortalecer a la estructura formal a través de una buena relación entre los miembros de la organización, o también la organización informal puede debilitar a la formal debido a que se puede generar envidias, antagonismos o cuando el rol informal es más fuerte que el formal. Las características podemos decir que este organigrama puede debilitar a la organización formal, que son líderes informales, se ejerce el autocontrol, la comunicación se transmite a través de canales informales, permite comprender y activar la capacidad humana de la empresa. Las ventajas y las desventajas de este organigrama. Las ventajas. Nos dice que la comunicación informal otorga la debida importancia a la necesidad psicológica y social de los empleados, lo que motiva a dichos trabajadores. A través de la estructura informal, los gerentes de nivel superior pueden conocer la real retroalimentación de los empleados sobre diversas políticas y planes. El conocimiento del grupo informal se puede utilizar para obtener apoyo de los empleados y mejorar su desempeño. Además que también permite que la estructura organizacional sea flexible, rápida y eficaz. Promueve la buena comunicación dentro de la organización, genera un buen clima en el ambiente laboral, contribuye con que se alivien las presiones producidas dentro de una empresa, fomenta la amistad y el compañerismo dentro de las organizaciones, lo cual se refleja directamente en la producción. Y las desventajas es que la estructura informal otorga más importancia a la satisfacción del interés individual en comparación con el interés de la organización. Protege excesivamente la cultura organizacional, resistiéndose al cambio. Por centrarse en satisfacer los deseos del equipo, puede desviarse de los objetivos principales. Además de que trabaja con información que no ha sido comprobada, lo que puede afectar a algunos resultados. Y esto no suele ser eficaz dentro de grandes organizaciones. Tampoco puede ser aceptado fácilmente dentro de una empresa y no cuenta todavía con el instrumento escrito de aprobación. Tenemos dentro de la clasificación por procesos a los productos o servicios, también llamada organización por división. Se organiza de acuerdo con la que la empresa produce o vende, ya sean productos, bienes o servicios. Esta forma de organización es empleada en grandes compañías donde cada unidad que maneja el producto o servicio se le denomina divisiones, las mismas que poseen subunidades necesarias para su operación. Un ejemplo de departamentalización por productos son las empresas automotrices, los cuales algunas marcas dividen sus líneas de producción en vehículos city cars, subs y camionetas 4x4. Mientras que un ejemplo de servicios sería un hospital, las cuales se dividen en unidades de psicología, emergencia, dermatología, entre otras. Las características de dicho organigrama es que se da un enfoque en el cliente. Además tiene atenciones de necesidades específicas y tiene independencia administrativa. Entonces podemos ver aquí en el ejemplo que tenemos como el nivel superior, la gerencia de planta, seguido de las divisiones de aceites, divisiones de pastos, divisiones de galletas, lo que hace que esto se enfoque a las necesidades del cliente. Las ventajas y desventajas de este organigrama es que en las ventajas es que dirige la atención y los esfuerzos a la línea de productos. Facilita el uso del capital, las instalaciones, habilidades y conocimientos especializados. Además que permite el crecimiento y la diversidad de productos y servicios. También mejora la coordinación de las actividades funcionales, asigna la responsabilidad de las utilidades a nivel divisional, proporciona una capacitación firme y perceptible de los gerentes generales. Y las desventajas es que se requiere de más personas con capacidades en la gerencia general, tiende a dificultar el control financiero de los servicios generales, presenta un problema creciente de supervisión desde la alta gerencia.
Procesos. Este tipo de organigrama segmenta cada departamento por un proceso específico, es decir, cada individuo de la empresa se encuentra dentro de un proceso y no de una tarea específica a realizar. Usualmente se utiliza este tipo de organización en empresas manufactureras, ya que dividen los procesos en base a la tecnología y maquinaria especializada por cada proceso de fabricación. Las ventajas y las desventajas de este organigrama es que logra las ventajas económicas, usa sistemas técnicos especializados, utiliza habilidades específicas y simplifica la capacitación. Las desventajas es que es difícil la coordinación de los departamentos, la responsabilidad por las utilidades están en la alta dirección y es inadecuado para desarrollar gerentes generales. Como ejemplo, tenemos el organigrama encabezado por la gerencia general. Debajo cada departamento, el cual pertenece al departamento de corte, de barnizado, lijado, de ensamblado, inspección y embarque, lo cual este organigrama hace alusión a las ventajas y desventajas ya mencionadas, las cuales ayudan a la economía de la empresa, utiliza sistemas especializados, pero a su vez es difícil coordinar dichos departamentos. Por secuencia. Este tipo de organización es esencial para aquellas empresas que trabajan sin interrupción, la cual tiene como finalidad agrupar las actividades basadas en secuencias alfabéticas, numéricas o de tiempo, debido a que esto se emplea el uso por turnos. Las características de este organigrama es que se utiliza en niveles intermedios, la departamentalización por secuencias y se emplean turnos en niveles y se usa en niveles inferiores de la organización. Podemos ver, tenemos a la producción con turnos matutinos, vespertinos y nocturnos, y nuestra departamentalización por secuencia podría ser las cuentas por cobrar, los clientes de la A a la C, los de la G a la etc. Las ventajas de este organigrama es que se puede prestar servicios más allá del día típico de las 8 horas, de una mayor capacidad productiva, hace una mejor utilización de la capacidad instalada, pocos problemas administrativos. Y las desventajas es que la tasa de tiempo puede aumentar el costo del producto del servicio, requiere una mayor supervisión, existe el factor fatiga. Al tener varios turnos puede ocasionar problemas de coordinación e incluso de comunicación. El siguiente organigrama es por grupo de clientes. Este tipo de departamentalización se da cuando la empresa depende de los tipos y necesidades de los clientes, puede ser edad, el sexo, nivel socioeconómico, entre otros. Y esto requiere constante adaptación de sus productos y o servicios, además de que tiene interés fundamental por el consumidor del producto o del servicio ofrecido por la organización. Esta se divide en las unidades organizacionales de modo que cada una puede servir a su cliente específico. Como podemos ver, podemos tener la venta de ropa, entonces tenemos ventas de ropa, sería para caballeros, para juniors, para damas, para niños, puede ser por edades, sería juveniles, adultos, infantil. Las ventajas y las desventajas es que estimula la concentración sobre las necesidades del cliente. Les da a los clientes la impresión de que tiene un proveedor muy comprensivo, además de que desarrolla destrezas en el área de la clientela. Las desventajas es que es difícil coordinar las operaciones entre demandas opuestas del consumidor. Requiere gerentes generales y staff expertos en los problemas de los clientes. No siempre están definidos con claridad los grupos de los clientes. Por área geográfica. Este tipo de estructura es necesaria para aquellas empresas que necesitan dispersarse en diferentes países o regiones del mundo, es decir, empresas multinacionales debido a la existencia o la gran demanda de sus productos o servicios. Las características principales es que los puestos de trabajo se agrupan en base a las áreas geográficas o región.
tiene un enfoque geográfico y puede adaptarse a las necesidades. Podemos ver un ejemplo en el cual nos habla sobre la división de las operaciones. Tenemos dividida en región centro, norte y sur. La región centro está dividida en la agencia de Bogotá, la agencia de Tunja, la región norte, la agencia de Barranquilla, la agencia de Cartagena, la región sur, la agencia de Leticia y la agencia de Nariño. Las ventajas y las desventajas. Las ventajas es que coloca la responsabilidad en un nivel inferior, da importancia a mercados y problemas locales, mejora la coordinación de una región, aprovecha las economías de las operaciones locales, mejora la comunicación directa con los interesados en la localidad, promociona una capacitación firme y perceptible para los gerentes generales. Las desventajas es que requiere de más personas capacitadas en la gerencia general, tiende a ser difícil la conservación de los principales servicios financieros y puede requerir de otros servicios como personal o compras en la región, además que igual dificulta el control de la alta gerencia. Las diferencias principales entre la departamentalización y gestión por procesos. La departamentalización. La estructura tradicional de una organización está basada en la agrupación de tareas especializadas similares en conjuntos a los que se han denominado áreas funcionales o departamentos. Cada uno de estos departamentos tienen asignadas una serie de actividades y tareas que permiten conseguir los objetivos marcados por la organización. La departamentalización se basa en el funcionamiento de la empresa de forma vertical, seccionando a la empresa en departamentos y dificultando con ello su interrelación, perdiéndose de vista a los clientes tanto internos como externos. Los organigramas establecen la estructura organizativa y designan las funciones, permitiendo definir las relaciones jerárquicas. Sin embargo, en ellos no se ven reflejados el funcionamiento de la organización, las responsabilidades, las relaciones, los flujos de información y la comunicación interna. La coordinación de dicha estructura está influenciada por la burocracia, por lo que da lugar a organizaciones verticales basadas en la jerarquía, supervisión directa y control, donde solo los directores pueden tomar las decisiones. La dirección marca los objetivos, logros y actividades independientes para cada departamento que funciona autónomamente. El entorno burocrático multiplica las tareas que deben llevarse a cabo, gran parte de los cuales poco o nada tiene que ver con la satisfacción del cliente. En el ejemplo podemos ver el entorno burocrático, el cual les había mencionado, que es la organización vertical basada en las jerarquías. La gestión por procesos. La gestión por procesos es el modelo que permite la orientación hacia el cliente y se basa en considerar la organización como un sistema de procesos que, relacionados entre sí mediante vínculos causa-efecto, contribuyen a los objetivos de la organización. La gestión por proceso es uno de los enfoques que facilitan mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión empresarial, marcada en la actualidad por el gran dinamismo del mercado y por las nuevas tecnologías. Además, implementar una gestión por procesos conlleva un cambio en la forma de gestionar la empresa, a diferencia de la departamentalización. La gestión se realiza de forma horizontal. Es decir, en un mismo proceso pueden intervenir personas de diferentes departamentos. Se gestiona además a partir de indicadores de tal modo que ésta esté en sintonía con la necesidad del cliente, ya sea este interno, otros procesos o áreas de la empresa, o externo. La gestión por procesos garantiza determinar las competencias correctas que deben tener o desarrollar los trabajadores, como por ejemplo los planes de capacitación dentro de las actividades de recursos humanos. El proceso. En la medida en que las organizaciones dirigen sus acciones de maneras
distintas, se hace necesario considerar el enfoque de procesos como una forma de organizar el trabajo para generar valor. Para lograr este propósito se recomienda conocer los componentes de un proceso, su relación con los sistemas y su comportamiento, así como las características y ventajas que ofrece su empleo. Los componentes básicos de un proceso son insumos que responden a estándares de calidad definidos, medios de recepción y atención para procesarlos, el producto o servicio resultante, indicador de control y desempeño, fronteras o límites de cobertura. Los procesos convencionalmente pueden relacionarse con los sistemas conforme a la división siguiente: sistemas operativos, procesos sustantivos; sistemas de apoyo, procesos adjetivos; sistemas de control, procesos de regulación. Para entender cómo se comporta un proceso es necesario considerar estos aspectos: identificar con precisión al cliente, conocer sus necesidades y expectativas, mostrar disposición para satisfacerlas, retroalimentar al cliente, contar con indicadores de gestión, promover una actitud de mejora continua. Y para lograr una adecuada gestión de procesos se deben tomar en cuenta las siguientes características: revisar las restricciones de un enfoque funcional, identificar los procesos claves, organizar las acciones acordes con las mejores condiciones para el desahogo del trabajo y a la recepción del cliente, designar responsables de procesos, monitorear y ajustar el comportamiento de los procesos, evaluar la calidad de los productos y de los servicios que se generan y brindar un valor agregado. El uso inteligente de los procesos facilita a una organización reducir sus costos y el tiempo de atención a clientes y aumentar la calidad de sus productos y servicios, flexibilizarse, fortalecer su capacidad de respuesta, impulsar la creatividad e innovación internas y mejorar de manera sostenible su desempeño. Para finalizar, podemos ver la gestión por funciones y la gestión por procesos. La gestión por función: departamentos especializados, departamento, forma organizativa, jefes funcionales, jerarquía y control, burocracia, formalismo, toma de decisiones centralizada, la información es vía jerarquizada, la jerarquía para coordinar, mando por control y supervisión, es el cumplimiento del desempeño, la eficiencia en la productividad, cómo hacer mejor las tareas, mejoras del alcance limitado, mientras que la gestión por procesos habla sobre procesos de valor añadido, un proceso formal, natural, organizar el trabajo, responsables de los procesos, cliente, autonomía y autocontrol, tiene flexibilidad, cambio e innovación y es parte del trabajo de todos. La información compartida, coordina el equipo de proceso, mando por excepción, apoyo, compromiso con resultado, eficacia, competitividad, qué tareas hay que hacer y para qué, y tiene un alcance amplio e interfuncional. Ejercicio práctico. Hablaremos sobre la empresa eléctrica Quito, la cual dentro de su misión nos dice que es proveer a Quito y el área de servicio de electricidad como un servicio público de calidad, con eficiencia, solidaridad y responsabilidad socioambiental, contribuyendo al desarrollo del sector eléctrico y la construcción del buen vivir. Su visión, por otra parte, es ser referente en el contexto nacional y regional por la calidad y eficiencia en la prestación del servicio público de electricidad y por su aporte al desarrollo sostenible de la comunidad. Hablaremos sobre un poco de la historia de dicha empresa, la cual inicia en 1895, dando así su primera concesión y siendo el primer foco en la ciudad. En 1985 inicia el servicio de luz eléctrica en Quito. En 1900 toman el nombre de Empresa Eléctrica Quito S.A., pero para 1937 se conforma como una empresa municipal. Para 1972 y 1974 ingresa Inesel como accionista. Inesel compra acciones del IES y se convierte en principal accionista. En
1998 ingresa a un fondo de solidaridad como accionista en reemplazo de Inesel. Para el 2009 ingresa MEER, sustituyó el fondo de solidaridad y la empresa eléctrica Quito empieza a operar de acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Para el 2015 se aprueba la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y para el 2018 se obtienen resultados destacados en sus indicadores relevantes. Por consiguiente tenemos el organigrama de la empresa eléctrica Quito, en la cual nos indica los diferentes niveles que conforma esta empresa. En el siguiente nivel de mando se estructuran las unidades en función de su naturaleza y objetivos dentro de la empresa y una actuación zonificada en el ámbito geográfico que se encuentra en proceso de reestructuración. El organigrama de la empresa eléctrica Quito se identifica como, por su naturaleza, sería microadministrativo, porque representa toda la empresa y todas las áreas que conforma la misma. Es el más común en el ámbito empresarial. Podemos ver que empezamos con la Junta General de Accionistas, siguiendo del directorio, teniendo una asesoría de auditoría interna, por consiguiente la gerencia general, dentro de la gerencia general asesores, tenemos direcciones, secretarías, y se puede notar los diferentes niveles por los diferentes colores dentro de este organigrama. También podemos hablar que este organigrama es vertical, pues se representan las unidades de manera ramificada de arriba hacia abajo a partir del titular. De ahí se desagregan los diferentes niveles jerárquicos de la organización a manera escalonada. También podemos decir que este organigrama es formal, pues se encuentra bien definido de autoridad, así mismo como su responsabilidad, y representa el modelo de funcionamiento planificado en la organización. Y por último podemos decir que es por procesos, y específicamente por el área geográfica, pues los puestos de trabajo se agrupan en base a determinadas áreas. A continuación vamos a ver aportes para mejorar el país con el uso de la departamentalización. La departamentalización es un proceso organizativo en el cual se toman en cuenta las metas y estrategias de la organización con la finalidad de agrupar los recursos y funciones en unidades administrativas, las mismas que a su vez tienen funciones y objetivos, mediante se logra la eficacia. En el país la mayoría de empresas son pymes y al iniciar estas empresas definen primero su misión, visión, objetivos y una vez que ya cuentan con esto establecen el personal que se requiere para cumplir con los objetivos, formando así las unidades administrativas con las cuales se elabora el organigrama. Por ejemplo, una empresa dedicada a la edición de libros, una vez que ya establece su misión y visión, elabora su organigrama considerando las condiciones y requerimientos de su empresa. Pero es importante primero establecer las unidades administrativas que se requiere para de esta manera evitar duplicidad de funciones. La misión de esta empresa es elaborar y comercializar textos educativos de excelencia didáctica con el propósito de contribuir al mejoramiento de la educación. Una vez que se tiene ya planteada la misión de la empresa, podemos empezar a elaborar el organigrama. La misión es un punto clave para el organigrama. Según esto, requerimos de una gerencia editorial para la elaboración de los libros, una gerencia de venta y mercadeos para poder vender y proporcionar los libros, y así cada una de las gerencias o departamentos tienen su objetivo y funciones. Para este caso se aplicará un organigrama general, con lo cual se obtendrá una idea general de la estructura de la empresa y mediante la cual se pueden visualizar cómo van las líneas de autoridad y subordinación, lo cual facilita el control por parte de la autoridad. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones.
Podemos decir que la departamentalización es el proceso organizativo en el cual se debe tomar en cuenta las metas y estrategias con la finalidad de agrupar los recursos, personal y funciones en las entidades administrativas. La departamentalización consta de varios tipos, los cuales son determinados por su función, su lugar geográfico, su producto, su tipo de cliente, su secuencia y su proceso, lo cual busca agrupar en unidades definidas con objetivos similares con un mismo propósito. Y la departamentalización es alcanzada mediante la división organizada, la cual es el agrupamiento de las funciones y actividades en áreas específicas que son desempeñadas con eficiencia dentro de la organización. Recomendaciones. En cada organización es fundamental aplicar la departamentalización en su proceso organizativo, ya que esto le permite unificar unidades que tienen actividades similares en una sola. Cuando una organización quiere implementar en su estructura organizacional la departamentalización, es necesario tener un conocimiento amplio sobre las actividades que realiza cada unidad administrativa y si cada una de ellas puede contribuir al cumplimiento de los objetivos planteados por el departamento. Y finalmente, en otras palabras, es necesario que una organización aplique la departamentalización, ya que se lograría unificar diversas áreas con actividades similares en una sola, y de este modo se podría mantener un control más eficiente en un lapso de tiempo menor.